Hola, soy Asdrúbal Hernández y comenzaremos con lo que son los trastornos de ingestión y conducta alimentaria. Iniciaré dando una pequeña introducción del tema. En los trastornos de ingestión o conducta alimentaria, ya sea en la niñez o en la infancia, se caracterizan principalmente por lo que es la alteración persistente de la ingestión o la alimentación de estos individuos. También podemos categorizar, lo que son los trastornos principales que conforman este grupo, ya sea el trastorno de pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de ingestión alimentaria en la niñez o en la infancia. Y también en este grupo se puede añadir lo que sería la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, que fueron añadidas al DSM-4 en la sección de trastornos de conducta alimentaria. Ahora, para continuar, voy a definir lo que sería el trastorno de pica. La característica esencial de este trastorno sería la ingestión de sustancias no nutritivas o poco convencionales del individuo. Para que esto sea categorizado de esta forma, tiene que ser de un periodo de tiempo prolongado, aproximadamente de un mes. Las sustancias que puede ingerir, en este caso el niño, va a depender de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los niños más pequeños pueden ingerir pintura, pueden ingerir yeso, trozos de ropa, cabello o cuerdas. Un niño un poco más grande puede ingerir ya sea arena, heces de animales, incluso hojas o insectos. También se puede observar entre los adultos o los adolescentes que pueden ingerir desde tierra o incluso estiércol. Entre el trastorno de pica se puede observar que tiene mucha relación, que se le relaciona bastante con otro tipo de trastornos mentales. En este tipo de casos lo que se tendría que hacer es hacer, un caso aparte del trastorno de pica. También se podría llegar a necesitar una intervención médica dependiendo del caso clínico de la persona. La pica se asocia generalmente a lo que sería el retraso mental, aunque en algunas ocasiones se ven casos que sea ya por déficit de vitaminas o minerales. La persona que padezca de pica necesitaría, una intervención clínica, ya sea porque padezca de algún problema médico primordial, como podría ser, por ejemplo, el envenenamiento por plomo, ya sea por ingerir pintura o yeso. También podrían ser los problemas intestinales por ingerir cabello, o incluso las infecciones como la toxoplasmosis por ingerir heces o basura. La bulimia nerviosa es uno de los trastornos de la conducta alimentaria menos conocida, pero más frecuente en los adolescentes. Se ve más en las mujeres que en los hombres, sin embargo no quita que en los varones no se pueda dar. Es cuando una persona ingiere mucho alimento en tan poco tiempo y en el mismo tiempo que una persona normal. Síntomas de la bulimia: son incapaces de dominar el impulso que los llevan a comer, ingerir laxantes o diuréticos o ambos, el exceso de ejercicio para contrarrestar todo lo que han comido. Estas personas pueden vomitar 15 veces por semana o más. Ellos en un momento pueden llegar a ingerir de 4.000 a 5.000 calorías. Aquí existen los factores psicológicos y sociales que hacen que la persona cambie la visión de sí misma. También puede ocurrir cuando la persona hace dietas dañinas sin algún control médico. En este caso también existen los factores socioculturales, que es cuando la persona se deja llevar por los medios de comunicación o por la moda, solamente por los parámetros de belleza y querer encajar en la sociedad. Tratamiento de la bulimia requiere de un tratamiento psicológico con apoyo emocional y conductual en muchas ocasiones. La mayoría de los pacientes no necesitan ser ingresados a un hospital. Por eso es que en este caso se necesita de un nutricionista para un buen plan alimenticio. La anorexia es un trastorno alimenticio que aún así cuando la persona tiene apetito se niega a comer. Es cuando la persona también siente que está demasiado gordo
y que está tan flaco que puede llegar a parecer que tiene una enfermedad. Diagnóstico. La anorexia se ve en las personas por la pérdida de peso notable y también por los síntomas psicológicos característicos. La típica anorexia es un adolescente que ha perdido hasta un 15% de su peso corporal, que ha dejado de menstruar, que se niega a la enfermedad y también a la obesidad. Tratamiento de la anorexia es cuando la persona necesita ser referida a médicos profesionales. Uno de los tratamientos más efectivos y duraderos es el de la psicoterapia con atención médica, manejo profesional, y la persona necesita ser hospitalizada cuando tiene cambios físicos y problemas y que está en riesgo su vida. Ahora continuamos con el trastorno de rumiación. ¿Qué es el trastorno de rumiación? Es un trastorno que se caracteriza por la regurgitación y nueva masticación repetidas del alimento por parte del niño tras un periodo de funcionamiento normal y que dura aproximadamente un mes. En esta hacen la aparición en la boca de alimentos parcialmente digeridos sin que esto esté asociado a vómitos, náuseas, arcadas o enfermedades gastrointestinales. Entonces el alimento es arrojado de la boca o es nuevamente masticado y deglutado. Los síntomas no se deben a ninguna enfermedad gastrointestinal asociada ni a ninguna otra enfermedad médica como el síndrome de Sandifer o el reflujo esofágico, y no aparece exclusivamente durante una bulimia nerviosa o una anorexia nerviosa. Ahora bien, si los síntomas aparecen exclusivamente durante el transcurso de un retraso mental o durante el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, estos deben ser lo suficientemente graves como para merecer la atención clínica independiente. El trastorno se observa con mayor frecuencia en niños pequeños, pero puede verse en sujetos de más edad, particularmente con retraso mental, y los niños afectos a este trastorno asumen una postura característica, estirando y arqueando la espalda con la cabeza colgando hacia atrás, y producen movimientos de succión con la lengua y dan la impresión de experimentar satisfacción con tal actividad. Ahora, pasando a los síntomas y trastornos asociados, se dice que el niño con trastorno de rumiación generalmente se muestra irritable y hambriento durante la regurgitación, y aunque el niño parece hambriento y ingiere grandes cantidades de alimento, puede presentar malnutrición, pues la regurgitación tiene lugar tras el proceso de alimentación del niño. Puede haber pérdida de peso, ausencia en los aumentos ponderales esperados e incluso la muerte, pues se ha descrito que hay tasas de mortalidad de hasta un 25%. También se ve que la malnutrición puede ser menos frecuente en los niños mayores y los adultos, quienes pueden manifestar el trastorno de modo continuo y episódico. Entre los factores predisponentes que tiene este trastorno pueden estar ciertos factores psicosociales involucrados, como lo son el abandono, la falta de estimulación, los factores vitales estresantes o los problemas de relación entre padres y niños. Entonces, si la persona que lo cuida llega a desanimarse y a inhibirse a causa de unas experiencias alimentarias desagradables, o sea, bien sea por el olor del material regurgitado, puede producirse una estimulación ineficiente en el niño. Y en algunos casos aparecen también trastornos de la ingesta alimentaria de la infancia o de la niñez, mientras que en los niños mayores o en los adultos con retraso mental constituye un factor predisponente. En cuanto a la prevalencia, el trastorno de rumiación es muy poco frecuente y se ve más en varones que en mujeres. Y en el curso se dice que el trastorno de rumiación puede aparecer en el contexto de ciertos retrasos del desarrollo. Generalmente la edad en la que se inicia esto se sitúa entre los 3 y los 12 meses de edad, excepto en los casos de los niños que vienen con retraso mental, porque en esos casos este se puede dar en estadios posteriores al desarrollo. Generalmente en los niños el trastorno de rumiación se remite espontáneamente, pero puede haber casos que son más graves en los que es continuo. Pasando al diagnóstico diferencial, en los niños algunas anomalías congénitas y otras enfermedades médicas provocan regurgitación de alimentos y deben ser descartadas mediante la exploración física pertinente y las pruebas de laboratorio, como por ejemplo las infecciones del aparato digestivo, la estenosis pilórica o el reflujo gastrointestinal. La rumiación puede distinguirse de los vómitos normales de la primera infancia por su carácter aparentemente voluntario de rumiación, o sea, se observan movimientos característicos como preparatorios seguidos de la rumiación y un aparente movimiento de succión o masticación que parecen resultar agradables. De igual manera, el trastorno de rumiación no se diagnostica si los síntomas aparecen exclusivamente en el transcurso de una anorexia nerviosa o de una bulimia nerviosa. Finalmente, existen 3 criterios que deben cumplirse para diagnosticar el trastorno de rumiación. El primero son las regurgitaciones y nuevas masticaciones repetidas del alimento durante un periodo de por lo menos un mes, después de un periodo de funcionamiento normal.
El segundo criterio es que el trastorno no está asociado a enfermedades gastrointestinales ni otra enfermedad médica. Y el tercero es que el trastorno no aparece exclusivamente en el transcurso de una anorexia nerviosa o de una bulimia nerviosa. Si el trastorno aparece durante el transcurso de una deficiencia cognitiva o de un trastorno generalizado del desarrollo, entonces este tiene la suficiente gravedad como para requerir una atención clínica independiente. Mi nombre es David Escalona y les voy a explicar acerca de los trastornos de ingestión alimentaria en los niños o en la infancia. Como características diagnósticas tenemos que la incapacidad persiste para comer adecuadamente, o sea que hay una incapacidad para perder o ganar peso por lo menos en un mes. También podemos decir que no se acompaña de una enfermedad digestiva o una enfermedad médica, por ejemplo del reflujo esofágico. También es suficientemente grave para explicar mejor la presencia de otro trastorno mental, como por ejemplo el trastorno de rumiación, y también se puede dar porque no haya disponibilidad del alimento. Y esto normalmente se encuentra en los niños menores de 6 años de edad. Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Los niños con trastornos alimenticios tienden a ser más irritables y difíciles de controlar a la hora de comer. También presentan actitudes apáticas y problemas con la interacción de padre a hijo. La ingestión calórica puede exacerbar las características asociadas, presentando o siendo ya, como lo había dicho, más irritable. También los niños presentan problemas de sueño y vigilia, y los padres pueden tener psicopatologías y ser más agresivos con sus hijos o rechazar al niño. En los hallazgos de laboratorio, en el trastorno de la ingesta alimenticia en la infancia, se pueden detectar ciertos hechos no específicos, como la anemia, la albumia plasmática y las proteínas totales bajas. También tenemos que en los hallazgos de enfermedades físicas y enfermedades médicas asociadas puede haber malnutrición, que en casos graves o extremos esto puede llegar a amenazar la vida del sujeto afectado por el trastorno de la ingestión alimenticia en los niños. Síntomas dependientes de la edad y del sexo. Cuanto más tardío es el inicio del niño para desarrollar este trastorno, que normalmente se encuentra de los 2 a 3 años de edad en la infancia, tanto menos importante es el desarrollo o nutrición. Normalmente ellos se ven afectados por un retraso en el crecimiento, y este es igual tanto para las niñas como para los niños. La prevalencia es que en todas las admisiones de los hospitales pediátricos, del 1 al 5% presentan problemas para ganar peso o para llegar a un peso adecuado, según la edad que tenga el niño. La mitad de los casos son por problemas alimenticios. Dentro del curso tenemos que el primer año de vida es donde normalmente comienzan los problemas por alimentación, que los niños normalmente tienden a formar berrinches por si no les gustó la comida, porque no quieren comer, entre otros. Y también se encuentra de los 2 a 3 años, como ya se los había dicho. Sin embargo, pueden haber mejoras del crecimiento tras un periodo de tiempo, o sea, puede ser variable de acuerdo al caso del niño. Diagnóstico diferencial. El trastorno de ingestión alimentaria en la infancia o la niñez debe establecerse únicamente si el problema es ingestivo o provoca una incapacidad significativa para el crecimiento del niño o para perder o ganar peso. Tenemos que tener en cuenta que la alteración no se debe a una enfermedad gastrointestinal o asociada al reflujo esofágico, y que el trastorno se explica mejor con la presencia de otro trastorno, como por ejemplo el trastorno de rumiación. También debemos saber que el inicio es anterior a los 6 años de edad del niño. Gracias.